Quiero que abramos nuestras Biblias para comenzar nuestro estudio al libro de Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 36. Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 36. Se describe aquí una mitra que usaba el sumo sacerdote en Israel. Es decir, Aarón tenía esta mitra o esta corona. Y enfrente de la corona había una inscripción muy especial. Dice allí, en el capítulo 28 y el versículo 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Es decir, inscrita en esa mitra se encontraban las palabras santidad a Jehová. Porque los sacerdotes tenían una responsabilidad muy importante en Israel. Y esa responsabilidad importante era enseñarle al pueblo la diferencia entre lo que era santo y lo que era común o profano. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 44, a donde se amplía este pensamiento. Ezequiel, el capítulo 44 y el versículo 23. Dice allí, hablando de los sacerdotes, lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora, la palabra profano no es negativa. En realidad se debería traducir entre lo santo y lo común. Hay edificios santos y hay edificios comunes. Este edificio es santo porque ha sido dedicado a Dios. Pero el restaurante que queda en la esquina es un edificio común, no es malo, pero es común, no es santo. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano o lo común. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, una gran responsabilidad de los sacerdotes en Israel era enseñarle al pueblo de Dios la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Encontramos ilustrado esto desde el comienzo de la historia. Cuando Dios le dijo al hombre, estos árboles, todos los árboles son para tu uso común, pero hay un árbol que me he reservado para mí. No participes de mi árbol. Dios distinguió entre los árboles comunes y el árbol que pertenecía a él, del cual el hombre no debía participar. Vemos la misma distinción en la destrucción de Jericó. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando conquisten la ciudad de Jericó, no tomen nada de lo que está en esa ciudad, porque es el diezmo de la tierra. Es la primera ciudad que ustedes conquistan. Todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo el hierro es consagrado a Jehová. Es decir, es santo, no es para ustedes. Después, cuando vayan a otras ciudades, ya el oro y la plata y todas esas cosas las pueden agarrar para ustedes. Pero como Jericó es la primera ciudad que ustedes conquistan, es el diezmo de la tierra y me pertenece a mí. Y todos sabemos que hubo un hombre llamado Acán, quien tomó lo que era santo y se lo apropió para usos comunes. Igual que en el huerto del Edén, Adán y Eva participaron del árbol de Dios y lo usaron contrario a lo que Dios había especificado. Ahora, esta noche vamos a estudiar una historia donde se ilustra la importancia de distinguir entre lo que es santo y lo que es común. Y cómo era importantísimo que los sacerdotes le enseñaran al pueblo la diferencia entre lo que era común y lo que era santo. Me refiero a la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú.
Vayan conmigo a Levítico, el capítulo 9, Levítico, el capítulo 9, y voy a leer los versículos 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24. Ya se había construido el tabernáculo. Ya Aarón y sus hijos habían sido dedicados al sacerdocio. Ya los sacrificios habían sido colocados sobre el altar. Y ahora Dios manifestó su aceptación del sacrificio haciendo algo espectacular. Dice en el versículo 23: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y ahora escuchen: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, el fuego salió de la presencia de Jehová, y ese fuego consumió los sacrificios que se habían colocado sobre el altar. Es decir, ese fuego que consumió los sacrificios era fuego santo, porque fue un fuego que se originó con Dios. Y es más, ese fuego que llovió sobre el altar no se apagó sino hasta que fue destruido el templo de Salomón. Mucho tiempo después, es decir, aun cuando se construyó el templo de Salomón, ese fuego que había llovido Dios lo mantuvieron ardiendo como la llama eterna, tal llamada, que no es tan eterna en los olímpicos, ¿verdad que sí? Así era, fuego santo, fuego que nunca se debía apagar. Y vamos a encontrar que Dios le había dicho a los sacerdotes: este fuego que yo vi sobre este altar es fuego santo. Y cuando ustedes vayan a llevar fuego dentro del santuario, a mezclar el fuego con el incienso, siempre tomen fuego de este altar, porque este fuego es santo. No es como cualquier fuego, es santo porque se originó en mí. Yo lo lloví sobre los sacrificios. Ahora nos dice en Levítico, el capítulo 10 y el versículo 1, que los hijos de Aarón hicieron algo que causó la muerte trágica de estos dos jóvenes. Dice en Levítico el capítulo 10 y el versículo 1: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les mandó. Pregunta: ¿sabían Nadab y Abiú cuál fuego debían ofrecer? Claro que sí, porque si dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó, entonces sabían cuál fuego sí les mandó. Ellos sabían muy bien cuál era el fuego que Dios había mandado que mezclaran con el incienso. Y sin embargo dice que tomaron fuego extraño, es decir, tomaron un fuego que no era el fuego del altar. Tomaron un fuego común, en otras palabras, y lo mezclaron con el incienso. Ahora yo pregunto, si ustedes hubieran visto los dos fuegos, el fuego santo y el fuego común, ¿su apariencia sería similar? ¿O es que el fuego santo era como más brillante y como que quemaba más? No. Si ustedes hubieran visto los fuegos se parecían. ¿Creen que si hubieran metido el dedo en uno y el otro fuego, igual se queman el dedo? Claro que sí. ¿Creen que si hubieran analizado las propiedades químicas de los dos fuegos, las propiedades químicas hubieran sido las mismas? Claro que sí. Es decir, en su apariencia externa, los dos fuegos eran iguales. Lo que distinguía el fuego que se encontraba sobre el altar era que Dios había llovido ese fuego
y Dios declaró que ese fuego era santo. Y cuando metieran el fuego dentro del santuario, debían meter el fuego santo. No podían traer fuego común y ofrecérselo a Dios como si fuera santo. Ahora tenemos dos símbolos aquí que necesitamos interpretar. En primer lugar tenemos el fuego. El fuego en esta historia es simbólico. ¿Qué representa el fuego en las Escrituras? Ustedes lo saben. Juan el Bautista dijo que el que viene tras mí os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y ¿con qué? Y con fuego. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo? Dice que se vieron lenguas como de ¿qué? Fuego. Entonces, ¿qué representa el fuego? El fuego representa el Espíritu Santo. Es decir, el fuego simboliza al Espíritu Santo. Pero tenemos también aquí el símbolo del incienso, porque el fuego se mezclaba con el incienso. La pregunta es, ¿qué representaba el incienso que se mezclaba con el fuego? Vayan conmigo al Salmo 141. Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y vamos a leer el versículo 2 donde nos explica qué representa el incienso. Dice allí, suba mi oración delante de ti como qué, como el incienso. ¿Qué representaba entonces el incienso? Representaba la oración, según dice este texto. Noten también lo que dice en Apocalipsis el capítulo 8. Apocalipsis el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 3 por ahora. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar de oro que quedaba en el lugar santo. Y dice, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuevamente se relaciona el incienso ¿con qué cosa? Con la oración. Vayan también conmigo a Lucas 1, y este es un pasaje muy especial, porque aquí se encuentra el símbolo y lo que representa el símbolo. Lucas el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 8 hasta el versículo 10. En realidad aquí está hablando del padre de Juan el Bautista, de Zacarías, cuando estaba sirviendo en el santuario, en su turno, que era el octavo turno, habían 24. Dice en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer Zacarías? ¿Iba a ofrecer qué cosa? Incienso. Ahora, ¿qué estaba haciendo la gente afuera mientras él estaba ofreciendo el incienso? Noten el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, mientras él ofrecía el símbolo, el incienso, la gente estaba haciendo lo que el incienso representa, que es ¿qué cosa? La oración. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que lleva nuestras oraciones a Dios? El Espíritu Santo. Ustedes han leído en Romanos el capítulo 8, donde dice que nosotros ni siquiera sabemos qué pedir, ni tampoco sabemos cómo pedirlo. Por eso dice que el Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles y nos enseña cómo orar. Es decir, el fuego mezclado con el incienso representaba la obra del Espíritu Santo en llevar nuestras oraciones a Dios. Pero como nos damos cuenta aquí, el incienso estaba bien en la historia de Nadab y Abiú. ¿No es así? Ofrecieron el incienso que era
Claro que sí. Pero ¿con qué mezclaron la oración? Lo mezclaron no con el fuego que representa el Espíritu Santo, sino que ofrecieron su propio ¿qué? Su propio fuego. Podríamos decir que ofrecieron su propio espíritu, por así decirlo. Ahora noten lo que dice en Levítico, otra vez, el capítulo 10 y el versículo 2. Levítico, el capítulo 10 y el versículo 2. Están ofreciendo, escuchen bien, están ofreciendo el incienso en desobediencia. ¿No es así? Porque Dios ha mandado que mezclen el incienso con el fuego santo. Y ellos desobedecen a Dios y mezclan el incienso con fuego común. Es decir, están presentando el incienso o la oración como en desobediencia a Dios. Noten el versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová. Leímos ya en el versículo 24 de dónde salió el fuego que consumió los sacrificios. Idéntico, de delante de Jehová. ¿De dónde salió el fuego que consumió a estos jóvenes? De delante de Jehová. ¿Tuvo el fuego la misma fuente? Claro que sí. ¿Saben lo que dicen algunas personas, inclusive en la iglesia adventista hoy? Dicen, ese no fue Dios que mandó el fuego, eso fue el diablo. Porque Dios no destruye a nadie. Se ha vuelto común, por lo menos en los Estados Unidos, esa idea de que Dios es demasiado amoroso, demasiado misericordioso, que Dios no destruye a nadie. Así que ese fuego que salió de Dios, en realidad el diablo era el que estaba mandando el fuego, porque Dios le dio permiso. Pero claramente dice en este pasaje que el fuego que consumió los sacrificios salió de Jehová. Y dice que el fuego que consumió a los jóvenes salió también de Jehová. Es decir, tuvo la misma fuente. Y dicho sea de paso, el fuego salió del lugar santísimo del santuario. Y no creo que el diablo haya estado en el lugar santísimo. Ahora fíjense, versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová. ¿Y los qué? Y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Son de las historias que no nos gusta leer a nosotros. Porque hoy en día se ha vuelto común en la iglesia adventista de que Dios es un caramelo, de que Dios es todo misericordia, de que Dios es todo amor y Dios es todo gracia, y a Dios no le importa lo que hagamos, a Dios no le importa lo que digamos, a Dios no le importa nada. Él es demasiado amor para destruir a cualquiera. Pero Dios, además de ser amor, es un Dios de justicia y un Dios que exige respeto, porque es un Dios santo. Hay otras historias en la Biblia que no nos gusta leer. Por ejemplo, la historia de Usa, que tocó el arca santa y cayó muerto. Uy, qué cosa terrible. No nos gusta leer en cuanto a la historia de los niños que estaban criticando al profeta de Dios, al santo profeta de Dios. Y salieron 2 osas. Y dice la Biblia que hirieron a esos niños. No nos gusta estudiar la historia de Coré, Datán y Abirán, donde dice que ellos quisieron ejercer el sacerdocio. Dijeron, ¿y por qué es que la casa de Aarón solamente puede ser sacerdotes? Nosotros queremos ser sacerdotes. Y Moisés dice, está bien, yo no les voy a discutir. Dios ha dicho qué es lo que se debe hacer, pero si ustedes quieren, traigan mañana sus incensarios. Y el siguiente día vinieron los 250 con los incensarios, se abrió la tierra y se los tragó. Y dice, pero ese era el Dios del Antiguo Testamento. ¿Y Ananías y Zafira qué? Esa historia es después del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todas estas historias quieren enseñarnos, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que Dios sí es un Dios de misericordia, Dios es un Dios longánime, Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo Dios es un Dios que espera que se le trate con respeto, porque Dios es santo. Así que dice que salió un fuego de la presencia de Dios y los consumió. Ahora noten el versículo 3. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido esto lo que pasó con un hijo suyo?
¿cuál sería la reacción normal? Luto y duelo. Pero fíjense lo que le dice Dios a Aarón y a Moisés y al pueblo. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. En realidad en el hebreo dice: en los que a mí se acercan tienen que reconocerme como santo. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué cosa? Cayó. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿A dónde los sacaron? Fuera del campamento, es decir, que ya no pertenecían al pueblo de Israel. Cuando se aplicaba la pena capital, siempre se aplicaba ¿dónde? Era cortado del pueblo y sucedía fuera del campamento. Y dice en el versículo 5: y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: escuchan bien, no descubráis vuestras cabezas, que era señal de duelo, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Es decir, lamentense porque Dios tuvo que hacer esto. Pero no se lamenten por estos dos muchachos. No les hagan luto a estos dos muchachos. Porque si hubieran hecho luto, hubieran estado demostrando que simpatizaban con ellos. Hay otra historia en la Biblia que es parecida a esta. La historia de Coré, Datán y Abirán. ¿Saben ustedes que después que Moisés les dijo: traigan los incensarios, ofrezcan el incienso aquí en el santuario? Trajeron los incensarios y empezaron a ofrecer el incienso, y la tierra se abrió y se los tragó. ¿Y saben lo que empezó a decir el pueblo? Empezó a decir: ¿por qué mataste tú a estos? Se enfureció el pueblo con Dios. ¿Y qué dijo Dios? Ah, bueno, está bien, me arrepiento. No. Dios dice: así es la cosa. Y entre el pueblo hubo gran mortandad también, porque simpatizaron con los rebeldes. Ahora déjenme leerles un pasaje muy interesante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 376. Vivimos en un tiempo cuando nadie quiere aplicar la disciplina eclesiástica, o muy pocas personas quieren que se discipline a la gente, porque dicen: no podemos hacer eso, porque eso no es lo amoroso, eso no es misericordioso. Ahora, no quiero decir que no debemos tener misericordia y no debemos tener amor para con la gente. Pero cuando se cometen pecados abiertos contra la voluntad de Dios y simpatizamos con el transgresor, Dios no le agrada. Escuchen lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 376. Dice: había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. Es decir, el mal ejemplo: si no se hubiera hecho nada, la gente hubiera dicho: bueno, no importa. Sigue diciendo: la amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión, y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo
enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad. Pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Una declaración fuerte. Es cosa seria simpatizar con el transgresor en contra de lo que dice Dios en su santa palabra. Ahora quiero que vayamos por unos momentos al libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. Y vamos a ver por qué razón es que Dios destruyó a estos dos jóvenes. El libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. Ya hemos visto que el incienso representa la oración. ¿Qué pasa cuando oramos en desobediencia? ¿Saben lo que pasa cuando oramos en desobediencia? Lo que pasó con esos jóvenes. Pero hay otros textos de la Biblia que dicen lo mismo. Noten Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 9. Dice lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Eso hicieron los dos jóvenes? ¿A sabiendas? ¿Sabían lo que debían ofrecer? Claro que sí. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominación. Yo pregunto, ¿esa ofrenda que hicieron esos jóvenes era una abominación a Jehová? Sí, porque estaban presentando el incienso, la oración, en desobediencia a Dios. Note también lo que dice el Salmo 66 y el versículo 18. Salmo 66 y el versículo 18, la misma idea. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué pasaría? El Señor no me habría ¿qué? El Señor no me habría escuchado. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos a Dios y estamos abiertamente desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra? Aquí dice que esa oración es abominable. Dice aquí que si albergamos iniquidad en el corazón, Dios no ¿qué? Dios no nos escucha, Dios no nos oye. Por eso, cuando ellos presentaron el incienso mezclado con el fuego extraño, Dios no pudo aceptar lo que ellos estaban haciendo, porque estaban ofreciendo las oraciones no en obediencia, sino que las estaban ofreciendo en desobediencia. Ahora que necesitamos preguntarnos, ¿por qué razón es que estos jóvenes ofrecieron fuego común, como si fuera santo? ¿Cómo se les ocurrió la idea? Si había un mandato directo de Dios, ellos conocían el mandato directo de Dios. ¿Cómo es que se les ocurrió la idea de ir en contra de la voluntad expresa de Dios para ofrecer este fuego extraño? La Biblia tiene la respuesta. Volvamos a Levítico, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Levítico, el capítulo 10 y los versículos 8 y 9. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué había pasado con Nadab y Abiú que los llevó a ofrecer fuego común como si fuera santo? Estaban ¿qué? Ebrios con
vino, según dice la Biblia. Y el entorpecimiento de su mente no les permitió distinguir lo santo de lo común, aun cuando sabían cuál era el fuego santo. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo 10. No solamente dice que no beban vino ni sidra para que no mueran, sino que explica por qué razón. Versículo 10. Para poder, ¿qué? Discernir entre lo santo y lo común. ¿Por qué no pudieron distinguir entre lo santo y lo común? Porque estaban borrachos con vino. Y entre lo inmundo y lo limpio. Y ahora escuchen lo que sigue diciendo el versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, Dios le está diciendo a Aarón que cuando los sacerdotes vayan a servir en el santuario, no beban vino ni sidra, porque en primer lugar va a impedir que distingan lo santo de lo común, y en segundo lugar no les va a permitir enseñarle al pueblo todos los estatutos y los mandamientos de Jehová. Eso fue lo que pasó con estos jóvenes. Ahora, ¿cuál fue el gran pecado de Nadab y Abiú? El gran pecado fue que ellos tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera ¿qué? Como si fuera santo. Y eso causó su destrucción. Y no pudieron distinguir porque estaban ebrios. Ahora quiero que miremos otra historia de la Biblia. Y esta historia presenta la otra cara de la moneda. Presenta un caso a donde alguien tomó algo santo y lo trató como si fuera común. Ahora fíjense, el otro lado de la moneda se aplica también. Es decir, Nadab y Abiú tomaron lo común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Ahora vamos a mirar una historia de alguien que tomó algo santo y lo trató como si fuera común. Dos caras de una misma moneda. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 5. Daniel, el capítulo 5. Ustedes conocen la historia que encontramos aquí. Está hablando de la caída de ¿qué? De la caída de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia cuando la ciudad cayó? Se llamaba Belsasar. Ahora escuchen lo que dice el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Bebía vino. ¿Es lo mismo que leímos en Levítico 10? ¿El mismo problema, sí o no? Claro que sí. Cuando Nadab y Abiú bebieron vino, no pudieron distinguir entre lo santo y lo común, y tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera ¿qué? Santo. Ahora encontramos que Belsasar, la noche que cayó Babilonia, bebía vino. ¿Y cuál fue el resultado? Noten el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Qué clase de vasos eran? Santos. ¿Y por qué los mandó a traer? Porque estaba ¿qué? Ebrio, estaba borracho, no pudo distinguir lo que era santo. Dice en el versículo 2 nuevamente, Belsasar con el gusto de vino mandó que trajese los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora quiero que noten algo muy interesante en esta historia. Como resultado de beber vino, no pudieron distinguir entre lo santo y lo común, y como resultado cayeron en la idolatría y en la falsa adoración. Quiero que recuerden esto, porque vamos a hacer la aplicación a nuestros días dentro de unos momentos. Piensa el versículo 4. Y bebieron vino. ¿Y qué hicieron como resultado de no distinguir lo santo de lo común? Y alabaron
¿Practicaron falsa adoración? ¿Idolatría? Sí. Dice, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y alguien podría decir, pero pastor, Belsasar no sabía que esos vasos eran santos. ¿Usted cree que no sabía? Claro que lo sabía. Porque inmediatamente después de esto dice que apareció una mano escribiendo en la pared que decía Mene Mene Tekel Uparsin. Y aunque el rey podía leer las letras, no podía entender su significado. Y por lo tanto trajo los magos y los astrólogos y los adivinos para que le dieran. Ellos dijeron, nosotros no entendemos eso. Y entonces la abuela de Belsasar, la esposa de Nabucodonosor, que aún estaba viva, le dijo a Belsasar, yo conozco un individuo que en los días de tu padre, dice ahí, aunque es el abuelo, Nabucodonosor era capaz de interpretar sueños y visiones. Y Belsasar lo mandó a llamar. Y si ustedes leen la historia de Daniel 5, Daniel comenzó a relatarle a Belsasar la experiencia de su abuelo Nabucodonosor. Le contó cómo se ensoberbeció y como resultado Dios lo humilló por 7 años. Y al final de los 7 años, Nabucodonosor alabó al Dios del cielo. Y entonces Daniel le dijo, y tú has mandado a traer los vasos santos del templo de Jerusalén, aún sabiendo todo esto. ¿Sabía Belsasar que esos vasos eran sagrados y santos? Claro que sí, pero tomó los vasos santos y los trató como si fueran ¿qué? Los trató como si fueran comunes. Y el resultado fue que cayó en idolatría, en falsa adoración. Y fue el fruto de beber, ¿qué cosa? Vino. Ahora yo pregunto, ¿será que esta historia se va a repetir al final de la historia? ¿Tiene el libro de Apocalipsis algo que decir en cuanto al vino? ¿Sí? Vamos a leerlo. Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 1. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia que ha caído, una iglesia que se ha prostituido, podríamos decir. Ahora fíjense cuál es el gran pecado de esta ramera, de esta iglesia apóstata. Dice en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En los últimos días el mundo cristiano va a beber vino según esto. Sí, porque está hablando de la iglesia apóstata que da el vino. ¿Y cómo se llama este sistema? Fíjense que es el mismo nombre del sistema que existía en los días de Belsasar. El versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo pregunto, ¿va a ser el vino un problema serio en los últimos días? Claro que sí. Ahora, en los últimos días no está hablando de vino literal. En Apocalipsis estamos hablando de símbolos. La mujer representa una iglesia. El hecho de que es una ramera representa algo. El hecho de que se sienta sobre aguas, las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, estamos tratando aquí con símbolos. En las profecías, el vino representa falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Ahora permítame leerles una cita muy interesante del Conflicto de los Siglos, página 439 y 440. Dice Elena White lo siguiente: cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras,
para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de la impenitencia del mundo. Qué tremenda cita. Ahora, hagamos la aplicación de esto a nuestros días. Hemos visto dos caras de la moneda. Dicho sea de paso, la Biblia dice que Babilonia va a ser quemada con fuego, fuera del campamento de los santos. Es decir, esa historia de Nadab y Abiú, una historia tipológica, es una profecía. Es una historia, como han visto algunos en la serie de Génesis, es una historia, pero una historia con dimensión profética. La historia de Belsasar, la caída de Babilonia, el secamiento del Éufrates, el levantamiento de la imagen, mandar a todos a adorar la imagen, matar a los que no adoren la imagen. Esa es una historia, pero es una historia con dimensiones proféticas que apuntan hacia cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Las dos caras de la moneda son que Nadab y Abiú, bajo la influencia del vino, toman algo común y se lo presentan a Dios como si fuera santo. El pecado de Belsasar es que bajo la influencia del vino toma algo santo y lo trata como si fuera común. Ahora, hagamos la aplicación de esto a nuestros días. Según la Biblia, ¿cuál fue el día que Dios hizo santo? ¿Qué día hizo Dios santo? Lo estudiamos esta semana. Dios dijo que el séptimo día sábado era ¿qué? Santo. Ahora yo pregunto, ¿qué día de la semana le presenta la mayoría del mundo cristiano a Dios? Yo pregunto, ¿el domingo es un día común de trabajo? ¿Sí? ¿Es uno de los 6 días trabajarás y harás toda tu obra? Claro que sí. Pero ¿qué hace el mundo cristiano? Toma un día común y se lo presenta a Dios como si fuera ¿qué? Santo. ¿Y qué hace con el sábado? El sábado, que es santo, lo trata como si fuera ¿qué? Común. Y cuando uno les habla de estas cosas, como que no entienden. Dicen, no puede ser. Mi pastor dice algo contrario. Mi sacerdote dice algo contrario. ¿Ustedes creen que podemos confiar en sacerdotes que no distinguen entre lo santo y lo común? ¿O es más seguro obedecer lo que Dios dice en su palabra? Fíjense que Nadab y Abiú violaron la palabra clara de Dios. Y lo mismo hace el mundo cristiano. Toman un día común de trabajo y se lo presentan a Dios como si fuera santo. Y toman un día santo y se lo presentan y lo usan como si fuera un día común y corriente de trabajo. Permítame leerles una cita de la misma autora. Esto se encuentra en la revista Señales de los Tiempos, marzo 31 de 1888. Ella entendió, 1898, ella entendió esta aplicación que estoy compartiendo con ustedes. Dice ella lo siguiente: aquellos que ignoran el sábado del Señor y santifican el primer día de la semana, le ofrecen fuego extraño a Dios. Miren, si Dios acepta del mundo cristiano un día común como si fuera santo, Dios va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Porque es exactamente lo que hicieron ellos. Tomaron fuego común y lo presentaron como santo. ¿Qué diferencia hay entre eso y tomar un día común y presentárselo a Dios como si fuera santo? Es el mismo principio. Sigue diciendo, es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guarden. ¿Lo aceptará Él de sus manos? Los hombres han inventado muchas cosas. Han tomado un día común que Dios no ha santificado y lo han revestido de prerrogativas de santidad. Han declarado que es un día santo
pero esto no le da ni un solo vestigio de santidad. Deshonran a Dios cuando aceptan instituciones humanas y las presentan al mundo como el sábado cristiano, día que no tiene como autoridad un así dice Jehová. Así como Nadab y Abiú ofrecen lo común en lugar de lo santo. ¿A ustedes recuerdan que cuando Belsasar tomó lo santo y lo trató como si fuera común, el resultado fue falsa adoración y qué? Idolatría. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La observancia del domingo como día de reposo es idolatría. Y usted, pastor, ¿cómo va a decir eso? Permítame presentarlo de esta forma. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? ¿Lo creó para la adoración? No, es un objeto común, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted entonces usa el sol y lo adora? Lo usa para la adoración. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Igual. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa que el hombre santifica, que Dios no ha santificado, es ¿qué cosa? En principio es idolatría. Ahora algunas personas están diciendo, pero pastor, hay millones de personas en el mundo cristiano que no conocen esto. ¿Será entonces que Dios no escucha las oraciones de ellos, que las oraciones de ellos son abominables ante Jehová? La respuesta es que no. La mayoría de los verdaderos hijos de Dios están fuera de la iglesia adventista. En todas las iglesias, en la católica, en todas las iglesias protestantes, hay verdaderos hijos e hijas de Dios que no conocen lo que hemos estado hablando. Lo ignoran. Ustedes notan que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura. Cuando se viola la luz clara que se entiende de Dios, aún bajo la influencia del vino o de las falsas doctrinas, cuando la gente a sabiendas lo hace, en ese momento es que Dios no puede aceptar las oraciones que se ofrecen a Dios. Yo doy gracias al Señor que en Apocalipsis el capítulo 18 Dios le da un llamado a aquellos fieles que están en Babilonia para que salgan. Vamos a Apocalipsis 18 y ustedes van a ver Apocalipsis 18 y el versículo 1. Dice allí: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Fíjese, el mismo reino que menciona Daniel 5. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda aves inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, noten otra vez, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y luego noten el llamado que hace Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? ¿Qué les parece? ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? Claro que sí. Si no tienen pueblo en Babilonia, ¿para qué los invita a salir? Dice: sal de Babilonia. Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus ¿qué? Parte de sus plagas. Es decir, si tú estás en un lugar a donde se está violando abiertamente la voluntad clara, revelada de Dios en la palabra, Dios te llama a salir de ese sistema y a obedecer a Dios. Si Dios dice que el sábado es santo, ese es el día que nosotros debemos guardar. No debemos aceptar el vino que nos dan, que dice que no importa, que no, Dios no le importa cuál día, o que el domingo es el día de reposo. Cuando Dios dice claramente en su palabra cuál es el día,
Nosotros sencillamente debemos obedecer lo que Dios dice. Si Nadab y Abiú hubiesen hecho eso, hubieran muerto ya de viejos. No les hubiera sucedido lo que les sucedió. Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, Dios quiere que nosotros le reconozcamos como santo. No porque le tengamos miedo, no porque digamos, ay no, si yo mejor me porto bien y trato todo santo porque si no Dios me destruye. No, debemos amar a Dios, y porque amamos a Dios vamos a querer reconocerlo como el alto y sublime que habita en la santidad, como dice la Biblia, y vamos a querer tratarlo como santo, como el gran Dios que está en distinción con sus criaturas y cuyo nombre, según la Biblia, es santo.